Hola, vamos a continuar con la última parte de lo que es la historia de la educación en México. Pues primero que nada vamos a definir, ya que hemos estado analizando algunos aspectos de la misma historia, que pues la historia de la educación en México se refiere a los diferentes procesos educativos insertos a lo largo de la historia de México, los cuales dependieron de las necesidades de la sociedad, de las personas y obviamente pues de los hechos que ahí estuvieron presentes. La historia sobre la educación en México ha sido una constante desde tiempos ancestrales, adaptándose a los avances tecnológicos y las demandas de la sociedad. El desarrollo del sistema educativo mexicano ha sido moldeado por la evolución de la estructura social y económica a lo largo de la historia. José Vasconcelos, escritor, político, educador, impulsor de la educación en México, falleció el 30 de junio y puede parecer, a lo mejor en nuestros casos, pues una pequeña reflexión ante los demás. Sabemos que él, pues, fue la persona que sumó muchos esfuerzos para que fuera alcanzada esta situación acerca de la educación. El concepto de historia de la educación se refiere a procesos de enseñanza-aprendizaje que se han desarrollado en todas las culturas, desde los albores de la humanidad hasta los tiempos recientes. José Vasconcelos, como ya habíamos mencionado, fue el primer secretario de Educación Pública. Una de las tareas principales fue impulsar la educación popular, creando escuelas rurales, bibliotecas y ediciones de libros de literatura universal. Podemos mencionar que los antecedentes de la pedagogía como movimiento histórico nace en la segunda mitad del siglo XIX. Reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a ir verificando algunos aspectos importantes mediante algunos mapas, un video que podemos ir analizando y obviamente vamos a ir viendo cuáles son los procesos, cuáles son los elementos que se destacaron en la historia de la educación en México y principalmente podemos mencionar las etapas de la historia de la educación en México, porque sabemos que estos aspectos pues son muy importantes. La historia de la educación en México se puede dividir en etapas como la educación prehispánica, que fue precisamente la educación en el virreinato, los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Vamos a ir analizando algunos puntos. Durante la Revolución Mexicana, la educación se desarrolla de la siguiente manera. Sabemos que en este caso, pues la educación aumentó las escuelas elementales, impulsó las escuelas rurales y técnicas, creó escuelas preparatorias en las capitales de los estados e impulsó la educación principalmente pues en este enfoque. Ahora, la educación durante la revolución pues precisamente manifiesta que aborda el estudio de la política educativa que se vino desarrollando en México a partir del movimiento revolucionario de 1910 hasta la obra educativa de José Vasconcelos. Para su mejor comprensión, el texto que en este caso pues vamos a ir analizando, pues sigue algunas de las etapas, principalmente la escuela durante la Revolución de 1911, los modelos extranjeros mexicanos del siglo XX y obviamente pues vamos a ir considerando algunos elementos muy importantes que si nosotros verificamos o validamos pues habla mucho de esos
aspectos que tenemos que retomar durante la historia de la educación en México. Principalmente, pues sabemos que hay que abordar la política educativa, que hay que verificar cuál fue la comprensión en este caso de los apartados que se van a ir analizando. En el primer tema, bueno, pues vamos a hablar principalmente del origen y contenido del artículo tercero constitucional. Este se redacta en 1917. El segundo tema, pues abarca los modelos pedagógicos y que se introdujeron en México con el fin de ofrecer una educación más acorde al niño. El tercero, pues vamos a describir la manera general del debate que suscitó la propia educativa, en este caso de Venustiano Carranza. Finalmente, los dos últimos vamos a tratar acerca de la parte educativa de Vasconcelos y la parte de educación superior en la época. Es necesario hacer una recapitulación de los últimos años antes y durante el movimiento armado de 1910, en los que había una crisis política y social. Por lo que se refiere a la educación, se creía que esta sería la ruta idónea para lograr la unidad nacional. Joaquín Baranda, Justo Sierra y otros pedagogos querían que la educación realmente respondiera a las necesidades del país. Deseaban que ésta tuviera el carácter de popular y lograr a través de ella la integración nacional. La escuela, durante la revolución, que en este caso abarcó de 1911 a 1917, fue un periodo de gran inestabilidad en algunos lugares. Surgen caudillos con ideales liberales, interesados en mejorar la calidad de la vida de los mexicanos. Por esta razón, algunos estados se volvieron autónomos en la cuestión educativa y cada uno de ellos buscó destacar en este ámbito. Tal fue caso de Durango, Coahuila, Yucatán y Tabasco. A partir de la celebración del Congreso Liberal, convocado por el Club Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí, en febrero de 1901, surgieron movimientos de oposición al régimen existente. Uno de los primeros fue representado por la corriente magonista. El Partido Liberal Mexicano difundió su programa político en julio de 1906, en el cual proponía hacer reformas en los aspectos políticos, económicos y sociales que protegieran a los campesinos y en general a la población explotada. En materia educativa, planteaba la necesidad de popularizar la educación y que el Estado, quien debe de asumir la organización y dirección de las instrucciones de la niñez, otorga mejores sueldos a los maestros, enseñar artes y oficios en las escuelas, la prohibición al clero de impartir educación y la obligatoriedad de la educación elemental. Todo esto para lograr el desarrollo del país dentro de un marco de libertad y justicia social, con el propósito de hacer llegar la instrucción a los lugares más apartados. Se establecieron las escuelas rudimentarias en todo el país. El 30 de mayo de 1911 se aprobó el proyecto de ley con el que el gobierno aceptó la responsabilidad económica para solventar este tipo de escuelas fuera del Distrito Federal. El 1 de junio de ese mismo año se pone en marcha. Existen otros caudillos y hacendados que, como Madero, aplicaron dicha ley, ya que ofrecieron educación a sus trabajadores y a sus hijos en sus propias haciendas, resaltando que la educación influía en la mejor productividad. Estas escuelas son rudimentarias, en tanto que ofrecían los conocimientos básicos y algunos oficios para que la población pudiera integrarse a la vida productiva del país. La finalidad es
la enseñanza para hablar, leer y escribir castellano y ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética. Este proyecto educativo no cumplió con las expectativas de los mexicanos. Así lo hizo anotar Alberto Pani cuando da a conocer los resultados obtenidos por su encuesta, en la que se detectó algunos problemas de las escuelas rudimentarias, tales como la heterogeneidad étnica, que quiere decir esa parte lingüística de la población, los bajos recursos financieros, la deficiencia técnica del programa. Obviamente la educación de este periodo se caracterizó por concebir y extender la educación y la escuela al servicio de la comunidad, ya que éstas contribuían al bienestar social de la población. Aquí el maestro jugaba un papel importante como promotor del cambio. Se le dio un toque social porque incluía medida de apoyo social. Se distribuían alimentos y vestidos en las escuelas, convirtiéndolas en centros de asistencia social. En 1915, la legislación zapatista expidió la ley sobre generalización de la enseñanza, en la cual se planteaba la prohibición del clero a impartir educación para combatir la ignorancia y la dominación, así como para contribuir a la libertad. Establecer los planes y programas a nivel nacional, difundir y extender las escuelas a todo el territorio, es decir, que la educación debería estar federalizada. La educación se convencía como cambio o como camino para el engrandecimiento del país y para el mejoramiento individual de las condiciones de vida y como un instrumento para destruir el fanatismo religioso. Los modelos extranjeros de la educación mexicana en el siglo XX, pues fueron modelos pedagógicos diversos que ellos llevaron pues a Europa y obviamente marcaron un desorden, una marginación y existía una gran desigualdad social, económica y cultural. Para remediar estos males se concibe a la educación como el único camino viable para lograr un bienestar económico y cultural. Para enfrentarse a la enseñanza de carácter abstracto, existe en la época y cumplir lleva la educación a todos los pueblos y obviamente esto pues llega a una situación práctica que tiene que cubrir ciertos elementos. Sabemos que en este caso pues todas las corrientes están consideradas dentro de la escuela nueva o activa. Obviamente este proceso pues está basado en la experiencia y en el hacer. Se encuentran los intereses del niño. En este se desarrollan integralmente por unos programas flexibles, sin horarios fijos. Se manejan lecturas y textos preparados, así como esa parte de ambiente represivo. Por el contrario, el maestro debe ser un guía, un orientador, un facilitador de actividades que promueva el aprendizaje haciendo y creando un vínculo de cooperación en el ambiente democrático. Sabemos entonces que hay como varios aspectos que quiere decir, pues de los que manejamos principalmente en el artículo 3 de la Constitución. En el Congreso Constituyente se dio inicio el 1 de diciembre de 1916. Se debatieron las ideas surgidas del movimiento revolucionario y el proyecto de Venustiano Carranza se integra una comisión presidida de Francisco Mujica, defensor del laicismo científico, para el que analizó la propuesta de Carranza, la cual es rechazada. Entre los puntos que propone Carranza están los de libertad de enseñanza, obligación del Estado de brindar educación, educación elemental gratuita, pero estos conceptos quedan demasiado
ambiguos. El punto central de debate fue la concepción del laicismo. Los conservadores pugnaban por un laicismo natural, el cual permitía al maestro dejar a alumnos con la idea errónea de manejar aspectos personales, con las ideas transmitidas por la Iglesia. Sabemos que en este caso pues se consideraban precisos algunos elementos laicos científicos basados en la ciencia. Realizando un análisis más profundo, la comisión representa un proyecto que posteriormente es aceptado, dando origen al artículo 3 de la Constitución y llegando a la conclusión que se maneja como que la enseñanza religiosa es contraria al desarrollo psicológico del niño, que la enseñanza religiosa en los niños se vuelve luego un violento fanatismo, que el clero es un enemigo de las libertades, la prohibición de la participación del clero en la enseñanza, por considerar una regresión y pone en peligro a la sociedad y a las instituciones estatales. Que laicidad significa a una enseñanza ajena a toda creación religiosa, pero inspirada en la ciencia. El papel rector del Estado en la educación. Necesidad de eliminar todo dogma religioso en la enseñanza pública. Evitar la influencia del clero en la enseñanza. Establecer una educación libre, laica, gratuita y obligatoria en los establecimientos oficiales. Se crean escuelas federales y escuelas de todo tipo. En el artículo 123 se maneja acerca precisamente de la promulgación de este estado que establece un sistema educativo que permite cumplir con los compromisos nuevos y que pretende que bajo la organización de Vasconcelos pues se reestructuren los departamentos y se haga una nueva institución, quedando en primera instancia 3 ramas. Vemos entonces la parte de la organización política del México prehispánico, pero antes de esto mencionamos 3 aspectos importantes. La escuela. Escuelas es precisamente la parte elemental que impulsó los aspectos rurales y técnicos de la parte del capital. Impulsó la educación infantil y de adultos. Creó talleres que impulsaron la pequeña industria. Las bibliotecas, pues para crear esta cultura del pueblo se consideró que tenía que existir bibliotecas ambulantes, juveniles y públicas. En esta población, mayores de 3,000 habitantes, se les dio gran impulso a la labor editorial. Tenemos también las bellas artes, que fueron otros elementos que se desarrollaron de forma importante en la cultura. Y de una forma amena fue la difusión que se le dio al arte popular, como la pintura, el teatro, las artesanías, que se le dio gran importancia y obviamente sin ningún sentido práctico. Entonces, como hemos estado analizando, hay aspectos de los cuales podemos evaluar o podemos visualizar. Primero que nada, pues tenemos la parte de la identificación de la educación prehispánica. Entonces, sabemos que precisamente, pues hay aspectos muy importantes en la educación prehispánica. Y obviamente pues vamos a irlos mencionando para poder entender un poquito mejor. La educación prehispánica era una formación integral que tenía como objetivo el desarrollo del individuo, su incorporación a la comunidad y la transmisión de la herencia de los antepasados.
Se basaba en principios éticos y morales y tenía como objetivo fundamental educar a las personas para servir a la comunidad. Las disciplinas principales que se enseñaban en la educación prehispánica eran la historia, la astronomía, la música, la religión y los valores morales. Los alumnos también recibían preparación para oficios como la metalurgia, la escultura, la carpintería y la plumaría. La educación prehispánica se transmitía a través de la educación familiar, la educación sacerdotal y las instituciones educativas de los nahuas, donde estudiaban los nobles. En las familias, los padres se ocupaban de la educación de los varones y las madres de las mujeres. Los padres transmitían generalmente su oficio o trabajo a los hijos e imponían castigos para su corrección, en las cuales se imponía una estricta disciplina y se daban duros castigos. La educación en la época prehispánica se considera como uno de los mejores sistemas educativos. Podemos contemplarlo como el sistema base de la educación actual, ya que gracias al desarrollo educativo de la época tenemos conocimientos de matemáticas, astronomía e incluso de algunas lenguas que se siguen conservando. Entonces, verificando estos aspectos prehispánicos, podemos verificar también o considerar que fue una de las épocas de la educación con más auge, ya que se verificaron y se valoraron varios cambios que precisamente tenían como objetivo la investigación y analizar, en este caso, el conocimiento de algunos elementos de la educación. Sabemos entonces que cada uno de estos aspectos pues maneja precisamente elementos de la época prehispánica y de la época virreinal. La educación prehispánica estuvo a la altura de los mejores sistemas pedagógicos. Era una formación integral que perseguía el desarrollo madurativo del individuo, lo incorporaba a la vida, a la comunidad, al tiempo que la transmitía la gran herencia de sus antepasados. Sabemos entonces que existía una honda preocupación en el mundo náhuatl por educar a todos los niños y jóvenes, ya que en el imperio mexica el conocer fue sustantivo de la vida. Se entendía que el vivir no era otra cosa que el ejercicio de aprender. Eran educados con esmero, ya que la ignorancia fue considerada como algo vergonzoso y fuente de sufrimiento que debía evitarse, pues en la tarea de educadora que estaba inculcando el ideal espiritual que los jóvenes necesitarían para gobernar y sustentar en el futuro la comunidad. De este modo, la educación en el mundo prehispánico iba dirigida a humanizar y hacer crecer en la nobleza espiritual a los jóvenes para que en su vida adulta se comportaran como quien tiene rostro y corazón. Obviamente esto pues era la raíz misma de un sentido y finalidad era la de dar sabiduría a los rostros ajenos. Lo que ellos llamaban Tlacahuapawich, que era el arte de criar, educar a los hombres, era el acto de hacer poseer al individuo la gran herencia de sus antepasados, de formar su mentalidad hacia la comprensión de los valores, enseñarles a utilizarlos, llevar a la madurez y al perfeccionamiento.
Por tanto, podemos afirmar que el mundo mexica poseía todo un sistema de educación que el Nuevo Mundo, en este caso, pues llevaba como un sistema llamado español. Una idea para realizar en cada uno de sus descansos institucionales era precisamente adecuar la parte del Calmecac y el Tepochcali como centros principales para no olvidar pues esa situación de sabios de los profesores y materiales de enseñanza elaborados con ciertas características específicas. Asimismo, cabe mencionar la relevancia de la educación doméstica como de la formación de los infantes en el seno familiar. Se forjaba la primera modalidad educativa ejercida por los mexicas. Comenzaba desde el día de su nacimiento y se desarrollaba durante los primeros años de su vida bajo el cuidado de los padres en la intimidad del hogar, como se ha señalado. Sabemos también que no cabe duda de que la disciplina de la férrea tradición educativa preparó particularmente entre grupo dirigente un terreno apropiado para que la labor docente posterior a cargo de los primeros misioneros arriesgase con posteriores esfuerzos para poder tener un sentido o un modelo educativo. Entonces, consideramos a esta etapa una de las más importantes, ya que tiene la trascendencia, la participación y también tiene la forma innovadora. La situación en este caso es que precisamente pues la parte de la prehispánica, la educación prehispánica, pues tiene que ver o considerarse como un nivel o un sistema educativo adecuado, contemplado en un sistema de una base actual y obviamente pues seguir conservando estas estructuras para poder identificar cuáles han sido los pequeños cambios. Entonces, pues sabemos que la historia de la educación pues tiende a manejar muchos elementos de los cuales pues sí son muy importantes porque al final tenemos que valorar pues precisamente este tipo de acciones o actitudes para poder centralizar la información. Entonces, sabemos que pues los avances en este caso pues han sido trascendentales. El estudio de la historia educativa permite analizar las diferentes corrientes filosóficas que han influido en la educación mexicana como el humanismo, el positivismo, el constructivismo y entre otras más. Sabemos que esto ayuda a comprender las bases filosóficas subyacentes en la legislación y la política educativa del país. Consideramos entonces que es algo importante que tenemos que ir mencionando. Bien, continuando precisamente con los aspectos de lo que es la organización política de el México prehispánico, pues vamos a verificar y vamos a darnos cuenta que la historia sobre la educación en México ha sido una constante desde tiempos ancestrales, adaptándose a los avances tecnológicos y las demandas de la sociedad. El desarrollo del sistema educativo mexicano ha sido moldeado por la evolución de la estructura social y económica a lo largo de la historia. Cada reforma y cambio legislativo ha buscado mejorar la calidad educativa en el país, reflejando la aspiración de progreso, reconocer la historia nacional, como señalaba Napoleón Bonaparte, es crucial para evitar repetir errores pasados. Por tanto, pues vamos a resaltar y comprender la trayectoria educativa en México para entender el contexto y las decisiones actuales. La conexión entre la educación y política es innegable.
ya que las decisiones políticas inciden directamente en el sistema educativo y en las necesidades de la sociedad. Por ello, se revisan algunos elementos precisamente del México prehispánico. Entre 1600 antes de Cristo y 1600 después de Cristo, en México, las grandes civilizaciones que ocupaban la región desarrollaron diversos métodos educativos. Durante este extenso periodo surgió el sistema de numeración. Por ejemplo, los mayas introdujeron el concepto de cero y su representación. En cuanto a la educación, esta se fundamentaba en la agricultura, la religión, la guerra y la astronomía. Se estableció un sistema de escritura comúnmente de fibras de maguey, papel de amate y cuero. La instrucción implicaba memorizar y recitar leyendas, mitos, historias y cánticos generales. En el caso de los mexicas de 1325 después de Cristo, su sistema educativo era más formalizado. A los 15 años los jóvenes acudían a dos tipos de escuelas diferentes. Los nobles asistían al Calmecac, Casa de las Lágrimas, donde se les instruía mediante himnos y cánticos para desempeñar roles como sacerdotes, guerreros de élite, jueces, maestros y gobernantes. Allí se enseñaba historia, astronomía, ciencia, filosofía, religión, economía y gobierno. Por otro lado, los jóvenes del pueblo asistían al Tepochcali, casa de los jóvenes, donde se les educaba con, obviamente, alabanzas, manejo de armas y labores de reparación. En la historia de la educación en México han ido trascendiendo muchos aspectos importantes y precisamente mencionamos la cultura náhuatl, la cultura azteca, la cultura chichimeca y que tiene que ver precisamente con estas dos escuelas que son el Tepochcali y el Calmecac, que se dedicaban a educar de acuerdo al nivel económico y de acuerdo a lo que ellos tenían que desempeñar en la vida social. Sabemos entonces que esta época o esta etapa fue de grandes elementos, de grandes valores, la religión, la moral, la tradición, pues fueron aspectos muy importantes que tenían como objetivo el culto a los dioses y se les inculcaban valores religiosos y obviamente pues esto llevó a un avance en el ámbito de manera de pensar. La historia de la educación en México tiene otra etapa que es la época colonial, que es a la llegada de los españoles en 1520, marcó el inicio de la conquista y la posterior evangelización. A partir de 1523, los franciscanos y dominicos asumieron la responsabilidad de la educación y la promoción del catolicismo. Estos religiosos aprendieron las lenguas indígenas y las utilizaron para elaborar gramáticas y vocabulario. El rey Carlos V ordenó la construcción de la Real y Pontificia Universidad de México, que se inauguró el 25 de enero de 1553. Esta universidad albergaba 4 facultades principales: teología, derecho, medicina y artes. Posteriormente, en 1572, con la llegada de los jesuitas, se establecieron instituciones educativas en las principales ciudades, donde se enseñaba la religión, las costumbres y los conocimientos europeos. Partimos con el siguiente elemento, que es la educación del México independiente. En este surgieron nuevas ideologías
surgió una nueva conciencia de identidad y la proclamación de la independencia en 1814, seguida por la creación de la Constitución de Apatzingán. Se redactó el artículo 39 que expresaba la necesidad de la educación para todos los ciudadanos, destacando su importancia para todos los sectores de la sociedad. Valentín Gómez Farías, en su cargo de vicepresidente, respaldó la educación impartida por el Estado. Con los cambios políticos que ocurrieron en el país, en 1857 se promulgó una nueva constitución que se consagraba oficialmente a la enseñanza laica, el derecho a la educación, que es el artículo 3 constitucional. Continuando en la misma línea, en 1867, Benito Juárez reorganizó la educación pública, liberándola de la influencia de la Iglesia y adaptando los planes y programas educativos a la nueva necesidad de la nación. Para 1867 se estableció la libertad de enseñanza y se garantizó su carácter gratuito, otorgando así un gran valor y relevancia a la educación. Además, en ese mismo año se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, que equivalía a la escuela secundaria actual. Vemos y consideramos que esta es otra de las etapas muy importantes de la historia de la educación y vamos a seguir con ahora la reorganización nacional. En el contexto histórico de México, bajo el liderazgo de Justo Sierra, se funda la Secretaría de Educación Pública en 1905, seguida por el establecimiento de la universidad en México en 1910. A pesar de los avances, la presidencia del analfabetismo revela la necesidad de mejoras. La Revolución Mexicana trae consigo la promulgación de la Constitución de 1917. Se garantiza la educación como un derecho oficial. José Vasconcelos, en 1920, implementa reformas destacadas como las misiones culturales para fomentar la educación en áreas rurales. En 1921 se estableció oficialmente la Secretaría de Educación Pública, dando inicio al proceso centralizado de la educación en México. Las reformas continuaron y en 1926 se fundó la Escuela Secundaria Mexicana, ampliando las oportunidades educativas. Un hito importante ocurrió en 1929, cuando la Universidad Nacional de México se volvió autónoma. Los avances en el sistema educativo continuaron y para 1930 se contaba con 6,800 escuelas rurales. Entre 1934 y 1940 se implementó el Plan Sexenal, el cual reformó el artículo 3 constitucional para establecer una educación con enfoque socialista. Con la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1936, se fundó la Escuela Normal de México, enfocada en mejorar la información docente en el país. En 1937 se creó el Instituto Politécnico Nacional, proporcionando más oportunidades educativas para los estudiantes. Uno de los aspectos precisamente es mencionar que desde el gobierno de Lázaro Cárdenas hasta la década de los 90, México experimentó una serie de cambios significativos en su sistema educativo. Durante este periodo se establecieron escuelas en áreas rurales, se utilizaron medios como la radio y la televisión para combatir el analfabetismo y se enfatizó la importancia de la unidad familiar y los valores morales de la educación.
En 1942 se promulga la Ley Orgánica de Educación que busca unificar los contenidos curriculares. En 1943 se creó el Servicio Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sindicato. Durante 1958 comenzó el movimiento magisterial, seguido por la campaña para abatir el rezago educativo, liderada por Adolfo López Mateos en el mismo año. Durante su sexenio se implementaron el plan de los 11 años para la mejora de la educación primaria y se establecieron la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en 1959. Se introdujo la enseñanza secundaria por televisión y en la década de 1970 hubo una masificación en la matrícula educativa, con un aumento notable de las mujeres en la educación superior. En 1971 se crearon diversas instituciones educativas como el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Colegio de Bachilleres. En la década de los 90 podemos darnos cuenta que se implementaron más cambios como la creación de la carrera magisterial, la Ley General de Educación y la introducción de las escuelas telesecundarias al sistema EduSat en 1994. Finalmente, en 1996, se estableció el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Estos cambios reflejan los esfuerzos continuos para mejorar la educación en México a lo largo del tiempo. Verificamos muchos de los aspectos que precisamente tienen que ver con la Escuela de la Unidad Nacional, con la consolidación del Estado educativo, con la educación de la Revolución y obviamente la educación durante el Porfiriato. La historia de la educación en el México actual se considera que a partir del año 2000 se implementó el modelo de educación para la vida. Entonces sabemos que aquí es donde ya inicia esa parte de la realidad y nos dice que se implementó el modelo de educación donde se permite a los adultos elegir sus áreas de estudio y se otorga mayor autonomía a las universidades privadas en la determinación de sus programas académicos. Durante el periodo del 2001 se dio inicio a una revolución educativa centrada en proporcionar educación de calidad y vanguardia para todos, dando paso al programa de escuela de calidad y la reforma del artículo 3 constitucional para hacer obligatoria la educación preescolar. En el siguiente sexenio, de 2006 al 2012, se inició la globalización de la educación con la creación de la Alianza de la Calidad de la Educación entre el Gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el objetivo de mejorar la calidad educativa. En el 2009 se introduce el enfoque en el aprendizaje de competencias. Durante este periodo también se implementó una nueva reforma educativa que estableció la primaria y la secundaria media superior y en el 2012 se firmó un pacto por México para establecer directrices para una educación de calidad y equidad. El último cambio significativo se produjo el 13 de marzo del 2017 con la introducción del nuevo modelo educativo que representó una reforma integral del sistema educativo en México según la parte que menciona de la educación. Entonces, considerando todos los cambios, elementos y trascendencia
de este tipo de actividades, vamos a ver que pues precisamente la educación tiene muchos elementos de los cuales podemos validar, podemos considerar e incluso podemos analizar porque nos damos cuenta de que han habido cambios, de que han mejorado en algunos aspectos o que incluso han cambiado algunas expectativas o puntos de vista. Es importante verificar porque al final, pues cada uno de nosotros tiene una idea de cómo se desarrolló esa parte de la educación en México. Obviamente sabemos que existen varias etapas, lo que es la prehispánica, que es antes de la llegada de los españoles, la etapa durante la conquista de los españoles y obviamente la etapa donde empieza a ver pues esa parte tecnológica. Sabemos que una de las etapas que consideran mucho es la parte del virreinato, donde obviamente pues tras la llegada de Cristóbal Colón pues cambian algunos aspectos, algunas cosas y deciden evangelizar y educar a todos los naturales, que quiere decir pues para la apertura del nuevo mundo. Para ello se dedicaron, pues obviamente, gran cantidad de hombres, se invirtió bastante en la situación y fue la Iglesia Católica la que se encargó de la parte de educar a los nativos mexicanos durante, obviamente, pues unos periodos que ellos indicaban largos del día para poder analizar la información. Para continuar, vamos a analizar un poco un video en la información y vamos a cerrar con algunos elementos importantes del ámbito de la historia. Sufrido muchos cambios. Esto no quiere decir que no se necesite seguir buscando la mejora de los modelos y procesos educativos en pro de la sociedad. Durante la época prehispánica, la educación estaba dividida por clases sociales y por género. En el caso de la cultura azteca, la familia formaba parte importante de los procesos educativos, ya que ésta se encargaba de enseñar los distintos oficios a sus integrantes, como por ejemplo la albañilería. Los aztecas tenían distintas instituciones educativas, como el Tepochcali, que se dedicaba a la enseñanza militar de los varones, el Calmecac, que se encargaba de la instrucción militar estratégica, sacerdocio y enseñanza para los puestos judiciales de los jóvenes nobles. Además, se encargaba de la educación académica para formar historiadores y astrónomos, así como de instruir la retórica, la moral y el civismo a través de personajes que se denominaban huehuegatolis. Por otro lado, también existía una escuela para mujeres llamada Ichpolcali, aunque la mayor parte de la educación era heredada principalmente por las madres, las cuales enseñaban prácticas domésticas o curandería. Por último, también existió una escuela lúdica para los plebeyos de ambos géneros, en donde se enseñaba la danza y el canto, que se llamaba Cuicacali. La conquista conservó conocimientos del periodo prehispánico, pues era más sencillo apoyarse en ella para apoyar la conquista ideológica de evangelización radical, la cual fue aceptada de una manera más cómoda, pues ya no suponía el hecho de realizar sacrificios. En este sentido, la principal finalidad era la de la salvación de las almas de los nativos a través del catecismo que se impartía en los atrios de las iglesias. El catecismo era un punto importante para la educación, ya que en él los evangelistas se daban cuenta del potencial de los alumnos y seleccionaban a los mejores para enseñarles a leer y escribir en castellano y latín. Por otro lado, la educación de la nueva religión cristiana siguió fomentando la división entre género, clase y en este punto también la raza. Sin embargo, los evangelistas franciscanos comenzaron a crear escuelas improvisadas a un lado de las iglesias impartiendo latín, teología y retórica, para formar nativos cristianos que ayudaran en los procesos de evangelización. Además, se comenzaron a impartir clases de artesanías con el objetivo de crear piezas religiosas icónicas del cristianismo. A mediados del siglo XVI, tras aumentar el mestizaje, empieza a tomar forma la escuela tradicional, aún con carga religiosa, lo que hace que la educación se tenga que segmentar en términos étnicos. Sin embargo, el propósito era el de adoctrinar a los estudiantes y la legitimización
del dominio español a través de la enseñanza del idioma castellano e instruyéndolos en los nuevos oficios europeos, como cultivar y criar plantas y animales que no eran propios de la región. Por otro lado, los jesuitas se dedicaron a crear escuelas para indígenas, criollos y mestizos, en donde se enseñaba la lectura, escritura, danza, música, teatro y muchos oficios, y por supuesto la doctrina cristiana. Es aquí cuando se funda la Real y Pontífica Universidad de México, en donde se imparten las áreas de medicina, las artes, leyes, teología y filosofía, aunque seguía siendo únicamente para varones. La Ilustración llegó de manera tardía a México y de manera católica, menos científica y menos laica. Sin embargo, la educación se vuelve más experimental, con la característica de que se enseñaban los autores modernos de la época, por lo que los jesuitas son expulsados de los quehaceres educativos y las escuelas que habían creado fueron tomadas por el gobierno, creando así un conflicto entre Iglesia y Estado. En este sentido, es durante el periodo borbónico que se propone una mayor participación del gobierno en la educación y al mismo tiempo la reducción de la influencia de la Iglesia en el proceso educativo. En este tiempo se crean las academias vinculadas a criollos, los cuales se caracterizaban por la colaboración de hombres con intereses disciplinarios, como la cirugía y la botánica, con el objetivo de pasar de oficios a profesiones. Es aquí cuando se crea la Academia de San Carlos, en donde se enseña el arte y la arquitectura, geometría y aritmética, y el Colegio de Minería, enseñando minería y química. Durante la Ilustración se fomenta la creación de nuevas academias a cargo de los ayuntamientos, obligados por la Constitución de Cádiz. Durante el periodo de independencia, la educación sufre un retroceso debido a la guerra, la cual trae un grave deterioro de las instituciones prácticas y educativas, dando lugar a que se remuevan los modelos educativos vigentes y se adopten nuevos modelos educativos. Sin embargo, la inestabilidad del país, el ambiente antiespañol y la pobreza no dieron oportunidad para que se llevaran a cabo estos nuevos modelos. A pesar del ambiente bélico, se crea la Compañía Lancasteriana, la cual enseñaba oficios. Además, se implementa el Colegio Militar, el cual produce médicos e ingenieros en masa. Por otro lado, se suprimen las universidades pontíficas y se impone la universidad profesional, con el fin de dar una nueva vida a la educación. En este sentido, el gobierno de Maximiliano intentó traer la modernización al ámbito educativo, dándole preeminencia social al docente y tratando de hacer obligatoria la escuela primaria. Por otro lado, la influencia francesa llega a través del positivismo, el cual propone erradicar las creencias religiosas en la educación e imponer la ciencia. En este sentido, el positivismo no busca un conflicto con la Iglesia, sino que busca despolitizar el conflicto entre liberales y católicos de la época. En este periodo positivista se fomenta la creación de escuelas profesionales independientes y se propone que la educación sea responsabilidad del Estado, dándole mayor atención y peso a la escuela preparatoria e impulsando la educación primaria. El periodo porfirista trajo la modernización social y educativa a México, fomentando el aumento de las nuevas normales para la formación profesional docente. Además, durante este periodo se busca la homogenización de la escuela primaria de manera laica, sin conflicto con la Iglesia, y se promueve la creación de escuelas públicas, aceptando la participación de escuelas privadas. En este mismo sentido, se busca mejorar la infraestructura y los materiales para la educación, por lo que se crea la primera Secretaría de Instrucción Pública con Justo Sierra al frente, fomentando la educación moral, estética, física, de oficio y el nacionalismo. Las propuestas educativas del Porfiriato fueron, en primer lugar, darle prioridad a la escuela primaria en lugar de la superior, ya que se necesitaba atacar el problema de analfabetización de raíz. Y en segundo lugar, se buscaba mejorar las condiciones para la sociedad a través de la educación. Por lo tanto, se crean escuelas técnicas modernas y agrícolas, además de fundar la Universidad Nacional de México, con el objetivo de avanzar a la par del mundo teniendo una universidad moderna. Durante el periodo revolucionario, los revolucionarios de la época como Pancho Villa, Madero y los zapatistas tenían el deseo de universalizar la oferta educativa. Sin embargo, la educación se vio interrumpida y tuvo que ser modificada y reducida por la situación bélica que el país atravesaba, derivada de los ideales de libertad y lucha contra la desigualdad social. En este sentido, la nación demandaba 3 reclamos fundamentales. Número 1, la democracia, derivada del tiempo que estuvo Porfirio Díaz en el poder.
En segundo lugar, el reparto de tierras, ya que aunque México era un país muy amplio, la tierra pertenecía a unos cuantos. Y por último, se demandaban derechos laborales para los trabajadores, pues la industrialización había llegado al país y se necesitaba proteger al trabajador durante sus labores para evitar la explotación. En este tercer reclamo se incluía la labor docente, de lo cual se derivaba la demanda de educación con el artículo 3 de la Constitución de 1917. Evidencia de la prioridad bélica que se tenía en aquellos tiempos, el gobierno de Victoriano Huerta destinó casi todo el presupuesto a la parte militar, por lo que las zonas en guerra se vieron afectadas en la educación, causando que muchos profesores se afiliaran a la lucha como ideólogos y periodistas revolucionarios. Aunque Victoriano Huerta tenía un gabinete muy bien preparado, no se hicieron muchos cambios en la educación, pero sí se terminó con el positivismo, aboliendo los programas de estudio y textos positivistas con la ayuda del Ateneo de la Juventud y sobre todo por la participación del entonces secretario de Educación, Nemesio García Naranjo. Por último, los aspectos más relevantes del periodo revolucionario fueron: número 1, que se militarizara la escuela preparatoria con el objetivo de preparar a los jóvenes para la guerra contra Estados Unidos. Y número 2, que al final de la revolución el Congreso Constituyente le diera prioridad al artículo 3, dando como resultado que la educación fuera laica, obligatoria y gratuita, concediendo al Estado el papel de rector de la educación en lugar de la Iglesia. Durante los años 1920 y 1921 se da un parteaguas en la educación con la llegada de los sonorenses al poder, como Adolfo Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En este tiempo, José Vasconcelos se asume como rector de la Universidad Nacional durante la presidencia de Adolfo de la Huerta y después durante el gobierno de Álvaro Obregón. Diseña la Secretaría de Educación Pública, fundándola en 1921. Vasconcelos crea 4 áreas fundamentales de la SEP con el objetivo de darle al país una nueva identidad que le dijera al mundo que México tenía mucho que ofrecer a través del arte y el progreso. Las áreas eran: número 1, el área escolar, encargada de los aspectos instructivos. 2, el área de las bibliotecas, inaugurando bibliotecas por todo el país, inclusive de manera móvil. Número 3, el proyecto de cultura y arte, ya que Vasconcelos pensaba que no existía educación sin arte, por lo que el proyecto buscaba involucrar a los jóvenes. Y por último, la educación indígena, tratando de unificar a los ciudadanos a través de la educación igualitaria para todos. Sin embargo, el programa no pudo tener continuidad, ya que cuando Plutarco Elías Calles llegó al poder, no congeniaba con las ideas culturalistas de Vasconcelos, por lo que centró sus esfuerzos en implementar una educación técnica en materia agrícola, sin fanatismos religiosos y con educación cívica, vinculando la educación con el trabajo de manera pragmática. Esto dio como resultado un nuevo conflicto: la Guerra Cristera, la cual impactó directamente en la educación. Por último, la crisis económica de 1929 impulsó la creación de sindicatos, entre ellos los de maestros. Además, el sector universitario rompió con el gobierno, fomentando ideologías socialistas que al final se terminaron rechazando. Sin embargo, se dio la autonomía a la universidad, pero sin presupuesto económico. La falta de continuidad de los programas y los constantes cambios en materia educativa hicieron que la educación entrara en un periodo de estancamiento, a pesar de las buenas intenciones y logros realizados por Vasconcelos. Durante el plan sexenal se mencionó que se debería fomentar la educación técnica y se propuso que el artículo 3 se hiciera socialista, entrando en vigor con la presidencia de Cárdenas. Sin embargo, esta situación generó mucha confusión, pues no se había definido lo que significaba tener una educación socialista, por lo que se crea el Instituto de Orientación Socialista para preparar a los maestros y padres de familia acerca de lo que era el socialismo, recurriendo a ideologías de justicia social. En este sentido, y a causa de esta nueva ideología en la educación, se realiza una alianza entre el magisterio y el gobierno, causando que la educación se politizara y se desentendiera de la parte académica, dando como consecuencia que se reanimara el conflicto con la Iglesia. Por último, los eventos que vale destacar de esta década son la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936 con la idea de una educación técnica y popular, y por otro lado, la creación del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana. La educación durante los 30 se caracterizó por la centralización de la educación, la clandestinidad en la educación católica y por la situación académica que se encontraba por los suelos a causa de la alianza entre el gobierno y los sindicatos derivada del ideal socialista.
El periodo de modernidad se comprende entre los 40 y finales de los 90, comenzando con la llegada de Manuel Ávila Camacho al poder, el cual buscaba una educación que unificara a la nación. Es aquí cuando entra en escena Jaime Torres Bodet, el cual inicia una campaña masiva de alfabetización, transforma el antiguo sindicato en la CENTE y crea el Instituto de Capacitación de Magisterio para preparar mejor a los profesores. Bodet hace grandes contribuciones a la educación durante este sexenio, al grado que en el 46 realiza una reforma del artículo 3, buscando una educación neutra, sin socialismos y que tolere la educación religiosa. Durante el periodo del presidente Miguel Alemán, se buscó modernizar a la educación y vincularla con el incremento económico y los procesos de industrialización del país, por lo que surgió la idea de la construcción de ciudad universitaria. Sin embargo, el crecimiento demográfico rebasó la oferta educativa, afectando la calidad de la misma, por lo que los esfuerzos de modernización se vieron reducidos. Por otro lado, durante el periodo del presidente Ruiz Cortines, lo más importante fue que se burocratizara la educación, sin tener mayor relevancia. No obstante, al terminar este sexenio e iniciar el del presidente Adolfo López Mateos, se inicia toda una revolución positiva en el aspecto académico, pues el presidente vuelve a llamar a Torres Bodet como secretario de Educación y se diseña el plan de 11 años, que buscaba acabar con el rezago educativo por el crecimiento demográfico, por lo que se hace una alianza con la CENTE. Sin embargo, esta alianza trajo consigo corrupción al sindicato, por lo que a finales del sexenio se demandan mejoras sindicales. Por otro lado, Bodet sigue trabajando en la mejora de la educación, diseñando los libros de texto gratuitos, los cuales fueron un éxito para la educación, por lo que cabe mencionar que su política educativa de textos gratuitos sigue vigente hasta la fecha. Desafortunadamente, durante el periodo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se vive el autoritarismo y los estudiantes universitarios se levantan inconformes, causando represión y muerte en la comunidad estudiantil, lo cual trae un profundo resentimiento social hacia el Estado. Tristemente, la tendencia a la baja de la educación continúa durante el gobierno de Luis Echevarría Álvarez, pues el aumento demográfico continúa gracias a las mejoras en el sector salud, dando como consecuencia que al aumentar la matrícula decrezca la calidad educativa. Por otro lado, el país comienza a integrarse gracias a las telecomunicaciones y se vuelve un país industrializado, lo que exige la preparación técnica para cumplir las necesidades que México requiere, por lo que se toma la decisión de dividir los libros de texto en áreas. Ya para el sexenio de López Portillo, la reforma educativa se basa en la mejora del magisterio y se eleva a un rango de universidad la carrera magisterial. Sin embargo, se presenta la crisis económica a causa del petróleo y se derrumba el presupuesto educativo. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se buscó una reforma política que limitara al centro por su falta de lealtad durante las elecciones presidenciales, por lo que Manuel Bartlett, entonces secretario de Educación, reduce el poder al centro. Por último, el presidente Ernesto Zedillo propone la escuela digna, buscando mejorar la calidad educativa y del magisterio, además de buscar consolidar la cultura a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En definitiva, el periodo de la modernidad fue una época plagada de corrupción e intereses políticos, en donde se burocratizó la educación y se formaron sindicatos que formaron alianzas con el Estado, lo que trajo que se perdiera la calidad educativa. Sin embargo, también trajo propuestas educativas interesantes y positivas, como la política educativa de Jaime Torres Bodet, que en muchos sentidos sigue siendo de utilidad en la actualidad. Los retos a los que nos enfrentamos actualmente son muchos, incluidos la mejora de la calidad educativa, la integración de la tecnología a la educación a través de las TIC y las TAC, la politización y corrupción de la educación, la deserción escolar, la falta de recursos e infraestructura en las comunidades alejadas de las grandes ciudades, la falta de interés y alcance de los estudios universitarios, el bajo nivel académico, la unificación del problema de cantidad versus calidad, etcétera. Por lo que es necesario buscar y recordar aquellas tendencias positivas que impactaron de manera favorable en la sociedad y adaptarlas a la época actual de manera responsable y funcional al contexto mexicano, buscando integrar valores morales en la educación que ayuden a la integración de todas las comunidades del país con un pensamiento responsable y de crecimiento nacional, con el objetivo de mejorar la situación actual del país a través de la educación por y para el bien de los mexicanos. Ok, bueno, pues ya vimos este tipo de resumen de lo que hemos visto de forma teórica y precisamente hablamos ahora
de lo que viene siendo la educación ya del siglo XIX y del siglo XX, así como del siglo XXI. Precisamente vamos a analizar los elementos del aprendizaje y que tiene que ver con la educación a través del tiempo. Verificamos que la historia de la educación siempre abarcó pues elementos importantes como el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a vivir y el aprender a ser. Estos cuatro se manejan como los pilares de la educación. Sabemos que en el siglo clave de la educación en México fue el siglo XIX, pues ahí fue donde empezó la vida independiente. Una de las principales preocupaciones durante el primer imperio mexicano fue la educación de los ciudadanos, pues no había fondo para crear un programa o una ideología en este caso que podía abarcar las principales necesidades. Fue la educación de los ciudadanos la que cambió el fondo y la creación del programa o de programas que tenían que ver con el beneficio educativo. Se asignó a la compañía lancasteriana la tarea de fundar las escuelas para la enseñanza básica de México. Este fue solo el comienzo del siglo, pues cuando verificamos los cambios que tuvieron lugar este tipo de hechos, pues analizamos que fue en 1826 y cuando se fundó el Instituto de Ciencias y Artes. Años más tarde se abrió la Biblioteca Nacional y otras instituciones educativas muy importantes, pues eran necesarias en un país porque pues era un periodo colonial. Fue un siglo complejo, pues había conflictos internos entre liberales y conservadores sobre muchos aspectos importantes del país, incluidos la educación. En el siglo XX fue cuando se sentó la base de la educación actual en México. Se fundaron universidades como la Universidad Nacional de México, que tuvo lugar el proyecto de a partir de 1970. Tuvo lugar la feminización de la educación superior en México. Todos estos procesos y estos cambios tuvieron lugar durante este ciclo y obviamente pues permitió la educación que hubiera una parte muy importante durante estas naciones, en este caso, el tipo de trabajador desde la educación, la Escuela Normal Superior en México y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Algo realmente importante que también abrió las puertas durante este siglo fue la Secretaría de Educación Pública, que simplemente fue la que manejó la dirección y gestión de las escuelas del país. Este organismo sustituida, en este caso, la parte de la Secretaría Pública y de las Bellas Artes. México ha pasado por muchas etapas a lo largo de la historia. No han tenido una historia fácil, pues hasta el siglo XIX, que se consiguió la independencia, fueron los cambios que manejamos de la Nueva España y de las decisiones que se tomaban en el país. Cuando se consiguió la independencia, se vieron sumidos en una gran pobreza, pues no tenían bienes suficientes para sustentar el país y aspectos como la educación fueron relegados a un segundo puesto. No fue hasta mediados del siglo XIX y principios del siglo XX cuando empezaron a remontar y a poder ofrecer unos servicios educativos de calidad a la ciudadanía. El proceso ha sido lento y complicado, pero han conseguido salir adelante. Sabemos que en el ámbito educativo, pues han habido varias transformaciones, varios cambios, varios elementos de los cuales nosotros podemos considerar importantes y trascendentales. ¿Cuáles son? Pues obviamente verificamos cada uno de estos aspectos y que hemos ido verificando que la evolución pues ha sido paulatina, sin embargo, pues se han dado muchos cambios muy importantes, principalmente pues en la manera de pensar, en la parte de la etapa indígena y que también pues la enseñanza ha sido pues muy cambiante.
La parte de la infancia, pues manejaba mucho esa parte del manejo de la educación para la vida, de la educación para lo que se manejaba en la escuela, y obviamente pues sabemos que hay como muchos elementos de los cuales nosotros pues podemos ir verificando que a través del tiempo han habido cambios, sí, pero también a través del tiempo han coincidido en varios elementos de la misma historia y que de acuerdo con esta ideología, pues entonces hemos cumplido con fundamentales aspectos para poder llevar a cabo este proyecto. Principalmente nosotros sabemos que la educación en México pues ha ido a lo mejor en algunos casos avanzando, pero también podemos mencionar que han habido personajes que lejos de ser pues benéficos para México, pues han sido complicados. Ajá, entonces, pues principalmente decíamos, ¿por qué es importante conocer la historia de la educación en México? Pues porque el conocimiento histórico nos permite ampliar la conciencia personal y social, así como ofrecer al estudiante las herramientas para comprender con mayor claridad la realidad que vive, adaptarse a ella y cómo la va a ir transformando. Entonces, vemos que la educación del siglo XXI es precisamente ya una transformación de un sistema educativo. Entonces, pues considerando estos aspectos, podemos verificar que precisamente la parte de la enseñanza de la historia en niveles de educación, pues tiene aspectos fundamentales y aspectos muy importantes tecnológicos. Sabemos también, por ejemplo, en este caso, que el conocimiento histórico nos permite ampliar la conciencia personal y social, pero que también nos impulsa a tener esa parte ideológica clara y de expectativas como retos de los que nosotros nos vamos a enfrentar en la actualidad. Entonces, sabemos que, pues obviamente, se tienen que analizar las estrategias y los puntos importantes. Primero que nada, pues para cerrar, vamos a hablar un poco acerca de los problemas socioeconómicos y políticos de México, ya que ambos abordan aspectos fundamentales de la realidad educativa y social del país, como aspectos del contexto histórico. El tema de desigualdad educativa, la exploración de las políticas educativas en México, y en ambos lo que buscan es precisamente comprender esa parte de la organización, esa parte donde nosotros vemos que son grandes desafíos en la actualidad y principalmente pues abarca el sistema educativo mexicano. La parte de la didáctica y de las ciencias experimentales se relaciona porque ambos elementos pues están basados en una parte reflexiva e histórica y comprende la evolución de la enseñanza a través de las ciencias experimentales, y el análisis nos permite cuestionar las prácticas educativas actuales y proponer estrategias innovadoras para enfrentar los retos actuales de la enseñanza. También podemos verificar que las bases biológicas o filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano manejan el estudio que nos permite analizar las diferentes corrientes filosóficas que han influido en la educación mexicana, como el humanismo, el positivismo, el constructivismo, entre otros. Esto ayuda a comprender las bases filosóficas, pero también la parte de la legislación y las políticas educativas del país. También permite comprender cómo las políticas educativas se han desarrollado y adaptado a lo largo del tiempo en respuesta a los cambios sociales, económicos y políticos.
Una parte es precisamente la situación teórica y los modelos de aprendizaje. Verificamos que esto nos va a ofrecer una perspectiva histórica sobre las teorías y modelos de aprendizaje que han influido a través de la historia de México y de la historia de la educación. Sabemos también que en algunos casos, pues la historia es una parte fundamental y que pues la parte de la metodología va adaptando esa ciencia centrada en conclusiones válidas y flexibles. La parte de lo que viene siendo la elaboración de una educación diferente a través de la historia, pues tiene que ver también con estos elementos que hemos estado mencionando y que a lo largo del tiempo pues podemos verificar porque nos enseña a ser críticos, nos enseña a valorar precisamente los lineamientos y que nos maneja muchas de las veces pues esos aspectos en los cuales tenemos que nunca perder de vista. Si nosotros analizamos precisamente la historia de la educación, pues destacan muchos conflictos, muchas soluciones, aspectos de esperanza, aspectos de cambio y principalmente pues verificando que las necesidades a través de las propias experiencias de los estudiantes pues van a ir modificando la mentalidad y van a ir también cambiando ese aspecto del cual pueden reaccionar. Por ejemplo, si en la actualidad pues es la parte tecnológica, pues tiene que ser con moderación. Sabemos también que pues en esta situación pues se manejan ideales, se manejan elementos importantes y que podemos identificar que la educación pues tiene que tener un surgimiento, una organización, tiene que verificar también pues la unificación educativa, una parte de la influencia y que pues todo esto trasciende en un proyecto educativo. Nosotros verificamos que la historia de la educación en México, pues precisamente tiene esa parte de reflexión, de análisis, de sobrellevar qué partes son las que nosotros consideramos que pues nunca hay que olvidar. Sin embargo, podemos considerar que la historia de la educación en México pues es precisamente una situación que tenemos que valorar, que identificar y que a pesar de las situaciones de las nuevas generaciones, pues esto nos deja una parte reflexiva, que no debemos de dejar esa parte creativa, esa parte de manejar buenos contenidos, de educar para la vida, de construir elementos y que a través de la historia de la educación en México vemos que la necesidad primordial es educar, es basarnos en las necesidades del contexto, pero también es esa parte de manejar un nuevo elemento para poder preparar a nuestros estudiantes para las necesidades sociales. La tecnología es positiva, pero también llega a ser negativa cuando no manejamos adecuadamente estas situaciones. Entonces, con esto pues cerramos esta parte de la materia y pues les agradezco mucho en cuestión del tiempo que han prestado y ya nada más quedaría pendiente pues precisamente lo que viene siendo la información de la actividad. Ajá, la actividad tiene que ver pues precisamente con esos elementos para poder continuar con lo que viene siendo pues el cuatrimestre, la siguiente materia.